Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando sobre las elecciones locales que se van a celebrar en este 2013, el 7 de julio próximo. Marvin, estábamos comentando sobre Veracruz. Pues una cuestión interesante sobre Veracruz y estados tan grandes como lo es ese estado, va a depender también mucho de lo que se discute en la Asamblea 21 del PRI Nacional, donde se está abriendo la posibilidad para elegir a candidatos ciudadanos, es ¿Cuándo decir, va a ser? no militantes, el 3 de marzo. El 3 de marzo. 3 de marzo es la plenaria. Entonces, yo creo que en estados tan grandes como Veracruz, donde tiene diversidad tan grande al interior, pudiera ser un aire y un respiro para el partido en casos como Veracruz, para abrir la puerta a posibles ciudadanos que no militan con nuestro partido y que quisieran encabezar, como ya es el caso en algunas alcaldías, ¿no? Creo que depende también mucho de la coyuntura política local, ¿no? Sabemos las complicaciones que ha tenido Veracruz en varios de los temas que todos sabemos. Entonces espero yo que sea un proceso democrático al interior del partido y que de darse una alianza se dé en buenos términos para la gobernabilidad del estado y sobre todo para la democracia interna de Veracruz, que es un estado que todos queremos y que queremos que le vaya bien. Así es. ¿Algún comentario sobre Veracruz? Desde luego, yo quisiera decir 3 cosas. La primera es que Veracruz es uno de los 10 estados que nunca han tenido una transición política estatal. 80 años de PRI. 80 años de PRI, además de un PRI medio recalcitrante, o sea, del PRI que gana 2 veces la lotería, del PRI que a fin de cuentas llama a la campaña intermedia de hace 6 años Fidelidad por Veracruz, cuando el gobernador se llamaba Fidel Herrera. También creo que es importante decir respecto a lo que decía Marvin, que el padrón de militantes del PRI no se asemeja para nada al del PAN o al del PRD. Los militantes del PRI son enunciativos, no tienen obligaciones de militante. Por ejemplo, el padrón de Querétaro creo que son 2,000 priistas y gobiernan el estado. Si se abren a la sociedad, más bien siempre están abiertos a la sociedad. Es otra forma de organizarse. Claro. Y por otro lado, hay que reconocer que Javier Duarte perdió la rienda del estado. El estado era un estado medianamente seguro, era un estado medianamente bien gobernado o tolerablemente gobernado, y ahora la sociedad ya hay una molestia, ya se siente, ya se ve. Va a ser muy interesante, yo creo que muy cerrada, ¿no? Además, hay que recordar que en las pasadas elecciones fue marginal la victoria del PRI. Y ahora que el PAN va en alianza con el PRD, a ver qué pasa. Y en 2012 fue una elección a tercios. A tercios, total. Ajá. Ahora, Marvin, me llama la atención rapidísimo algo que dijo, que Peña Nieto no es el jefe político del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, esa era la piedra que sostenía al PRI, que el presidente era el líder político de su partido. Las cosas están cambiando. Y la otra, que no se va a meter a las elecciones, ahí, hijo, pues... Y eso ya se puede ver. Vamos a ver qué delegados cambiaron primero. ¿Tu réplica, Marvin? Pues nada más un paréntesis para el compañero del PAN. Desde luego que el padrón de militantes del PRI no es nada parecido al del PAN. Habrá que recordar que perdieron el 79% de su militancia en el refrendo hace no muchos meses. Porque desde luego el poder es tentador, ¿no? Y sabemos las prácticas en las que todos los partidos hemos caído, ¿no? De prácticas corporativistas y demás, ¿no? Es un comentario al paréntesis. Se puede bueno, pues la réplica de la réplica. Ya para entrar con los estados aliancistas, ¿no? Yo sí puedo aclarar 4 puntos del 79% de los militantes del PAN. El primero de ellos es que si al PAN es difícil entrar, es todavía más difícil salir. En ese padrón, cuando menos el 7-8% estaban muertos. El segundo de ellos es que el PAN es un partido de cuadros y militar conlleva responsabilidades. Y si tienes que ir a eventos, tienes que organizar reuniones, tienes que militar en serio, pues también necesitas se vio una como vocación. Una desbandada, ¿no, Julio? Eso se vio, se dio la percepción y de creo una que no se supo justificar bien. Pero les recuerdo que con un padrón menor al actual ganó Fox la presidencia de la República. Vamos a ver quién abre. Si les parece, vamos a ver los estados aliancistas. Son 3 estados que en el 2010 ganaron con candidatos de alianza. En Oaxaca, Gabino Cue. En Sinaloa, Mario López Valdés Maloba. Y me falta Puebla, con Rafael Moreno Valle. ¿Cómo la van a jugar los gobernadores aliancistas? ¿Con quién la van a jugar? ¿A quién van a apoyar? Pues yo... Perdón, y todos ellos eran priistas. Así es, eso es lo que hay que decir. De origen. Eso es lo que hay que decir, porque no hay que oponerse a las alianzas per se, sobre todo en un momento en donde se está ya implementando la restauración autoritaria y la vuelta de mayorías de un solo color. Yo creo que sí es una alternativa viable que hay que discutir, pero ¿cómo, con quién y bajo qué propósitos, bajo qué programas de gobierno? Porque hemos visto que las alianzas son muy efectivas para ganar elecciones y no para gobernar. Y Felipe, lo que comentabas,
el PAN y el PRD prestándole sus siglas a priistas que no fueron nominados por su partido y que llegan al gobierno para hacer una alternancia gatoparda. Se ha perdido consistencia. Mucho gatopardismo, se cambia todo para que todo siga igual y entonces de nada sirve una alianza en donde cambien los colores cuando no hay un programa de gobierno y un respaldo social atrás de ellas. Bueno, de entrada, respecto a esto que se está hablando, el caso de Cue militaba en Convergencia cuando fue candidato. El caso de Moreno Valle militaba y era senador panista. El caso de Maloba, efectivamente, de hecho, era senador priista y salió nominado por Alianza. Eso quiere decir que cuando menos en 2 de estos casos ya hay una afiliación partidista clara. El caso de Moreno Valle es muy evidente porque además quiere ser presidente de la República, vía PAN. Entonces él, desde luego que va a jalar, o cuando menos su vocación está de ese lado. El caso de Cue me queda clarísimo que es hacia las izquierdas. Que también quiere ser presidente. Y también quiere ser presidente. Y en el caso de Maloba juega de otro modo. Maloba tiene gente en los 3 partidos y juega con el malobismo. O sea, tiene gente tanto en el PAN como en el PRD como en el PRI y tiene a sus allegados. Y va a impulsar las candidaturas dentro de los 3 partidos de cada uno de ellos. ¿Tú cómo lo ves, Marvin? Yo veo difíciles, ¿no? Las posibilidades para el PRI, ¿o cómo pues lo ves? A mí, yo creo que juzgar a alguien cuando apenas lleva la mitad de su gobierno es bastante irresponsable, ¿no? Lo que podemos sí checar, por ejemplo, es un reciente exgobernador, ¿no? El caso de Chiapas, que sí llega por una alianza, ¿no? Y donde creo que muchos de los que estamos aquí podemos coincidir con que no fue precisamente un gobierno de partido, ni siquiera un gobierno abierto a todas las fuerzas políticas, fue un gobierno personalista en ese sentido, ¿no? Y desde luego que era un exprista y no tengo temor en decirlo, pero llegó por una alianza. Entonces, a mí las alianzas con casos concretos como el que estoy poniendo creo que dificultan el trabajo político al interior de los partidos y ahora sí que la bolita está de su lado, ¿no? En este caso el PRI de igual forma llega unido en esos estados, ¿no? Caso como Puebla, donde es un partido grande, ¿no? El número de municipios es también muy grande. Entonces el proceso y la intención, repito, que tiene el Comité Ejecutivo Nacional para la elección de sus candidatos, ¿no? Caso como por ejemplo en Coahuila, que no es el caso, pero ya se abre el proceso interno, ¿no? Se está procurando, ¿no? Que todos los candidatos que lleguen con calidad honorable probada, que lleguen con un buen respaldo de la militancia, para evitar fracturas, que es lo que ha ocasionado que nuestros priistas se vayan a los otros partidos y ganan. Justo ese es un tema que se abre en la Asamblea 21, que se está discutiendo. Claro. Que algún candidato que no resultara electo en un proceso democrático al interior del partido pueda competir de manera independiente sin perder la militancia del partido, porque es lo que está pasando. Tenemos gobernadores. El PRI va con alianza, van en alianza con el Verde. Sí. Y en algunos casos con PANAL, ¿no? En algunos estados son particulares. ¿Por qué no analizamos un poquito lo del PANAL? El PANAL se va a ubicar en algunos casos con el PAN, en algunos casos con el PRI. Yo recuerdo hace varios años, un día estaban en un cierre, los del PANAL, estaba Kawashi, en un cierre, apoyando al candidato del PAN, y al día siguiente estaba apoyando al candidato del PRI en contra del PAN. Entonces, ¿quién da más? Analicemos rápidamente el PANAL, ¿no? Pues creo, ¿cómo la va a jugar? Como un paréntesis rápido, creo que el PANAL actúa mucho en coyunturas locales, caso de Puebla, por ejemplo, ¿no? Las relaciones de poder que tienen los maestros en el estado de Puebla son completamente diferentes a las que tienen, por ejemplo, en el Distrito Federal, que incluso coquetean con el PRD en algunos casos, ¿no? Creo que el caso de PANAL juega a coyuntura, juega a intereses propios y depende mucho de las dirigencias estatales de cualquiera de nuestros partidos, saber si se arriesga para poder hacer una alianza con ellos o no, ¿no? El caso particular de... Bueno, para mí el PANAL pues ya está en una etapa de casi desaparición, porque fueron muy funcionales cuando las elecciones son cerradas y ahí son sobreestimados. Pero ahora que hay mayor margen, también va a haber menor margen de negociación para el PANAL. Porque los maestros son activistas, pero vamos a seguir hablando y tu comentario sobre el PANAL, regresando del corte.